Es un placer contar de nuevo con el análisis de Brian Acuña. Hola, Brian. Hola, un saludo a todos los de Radio Sefarat. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes. Para nosotros también. Si te parece, Brian, sin perder más tiempo, nos situamos en el Monte del Templo y en este escenario de tensión que nos acompaña desde el pasado viernes 14 de julio. Sí, correcto. Esta semana pues nos corresponde hablar un poco de la última crisis que está ocurriendo en el Medio Oriente. Si bien muchos dentro de Israel no quieren empezar a catalogar o hacer más grande el tema de que se pueda desenfrenar en otra nueva intifada, pues todo apunta o todo circula en que parece que eso es lo que se quiere tratar de impulsar. Quiero comenzar pues diciendo de que como muchos otros analistas coincido en que el principal problema con este tema del conflicto es el tema religioso, ¿verdad? Tanto así que hay una serie de elementos que quiero destacar que me hacen entender que realmente el enfoque que se quiere dar es el del enfoque de la lucha entre judaísmo versus islam, ¿verdad? La idea de que unos detectores de metales puedan cambiar el statu quo del monte del templo o del noble santuario, como le llaman los musulmanes, sencillamente lo que da a entender es, uno, la hipocresía con la cual se comportan al querer hablar de este conflicto, y segundo, de querer darle una magnitud mucho más elevada a un tema que en realidad pues es secundario, principalmente entendiendo de que el tema de los detectores de metales se dan después de un ataque terrorista hace un par de semanas, y que además pues una vez que se hace una revisión dentro de la zona donde ocurre el atentado, que mueren tanto dos policías israelíes como los atacantes, también se consiguen una serie de armas dentro de mezquitas y de lugares sagrados del Islam, que uno no entiende entonces cuál es el carácter de santidad que le ven a este lugar. Pero bueno, otro elemento, digamos, que quiero destacar con esto del tema religioso es que siempre me ha llamado la atención uno de los gritos que casi siempre utilizan estas mujeres y niños que por lo general están en el noble santuario, en la explanada de las mezquitas, para tratar de defender la supuesta soberanía islámica del territorio, ¿verdad? Que es el famoso grito de Haybar, Haybar al-Yahud, ¿verdad? Que es el llamado de guerra que hace referencia al pueblo de Haybar o los judíos de Haybar en la época de Mahoma, y que dice Haybar, Haybar, oh judíos, el ejército de Mahoma va a regresar, que esto hace referencia también al asesinato de Abu Rafi, que era el líder de Haybar en el año 624, y que era aliado de algunos grupos que eran enemigos del profeta Mahoma en ese entonces, ¿verdad? Obviamente comprendiendo el contexto. También los ataques que en su momento dieron los musulmanes contra las otras tribus judías que estaban en la región, como los Banu Nadir, los Banu Qurayza y los Banu Kainuka, ¿verdad? Que también destaca, lo que me hace entender, digamos, el contexto de carácter religioso de esa época, trayéndola hacia una situación un poco más reciente. También este grito de guerra se ha hecho muy común, ¿verdad? En ciertos círculos islámicos, no necesariamente en referencia a esto como un tema histórico, sino que ya lo utilizan como un grito de guerra, y es interesante porque ellos utilizan una palabra que obviamente da la connotación correcta, que es Yahud, ¿verdad? Que es el término judío, lo que da a entender de que sin lugar a dudas el ataque es directamente y religiosamente contra el pueblo judío. No habla directamente de una ocupación sionista, ya que este grito de Yahud lo han utilizado durante siglos desde la propia época de Mahoma, y es una llamada también a la masacre contra las poblaciones judías. Entonces, en ese entonces fue contra poblaciones judías árabes, y hoy pues obviamente contra los judíos, no solamente de Israel, que eso tiene que quedar claro, sino que es un ataque por parte de las corrientes más radicales del Islam contra los judíos en cualquier otro lugar del mundo, ¿verdad? De hecho, ese ha sido uno de los llamados que han dado los principales grupos islamistas, de decir que atacarán a los judíos en cualquier lugar del mundo en el cual se ubique. Y también, viniéndonos un poco más al contexto actual, entender, por ejemplo, que se han dado ataques contra
comunidades judías, no necesariamente, o intentando justificarlo con el tema del conflicto en Al-Aqsa. Por ejemplo, entre la semana anterior y estos días se dieron dos violentas protestas frente a la sinagoga de Agrida en Estambul y también la de Neve Shalom, que también está ubicada en la misma ciudad, ambas en Turquía. Ha habido una exaltación popular, un llamado a liberar la tierra santa del Islam desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo por parte de diferentes liderazgos, incluyendo liderazgos iraníes y liderazgos tanto chiitas como sunitas. La Liga Árabe en algún momento hizo un llamado para condenar a Israel por las acciones que se están efectuando en el monte del templo, en la explanada de las mezquitas, y también se ha utilizado, digamos, algunas excusas para decir de que Israel está intentando judaizar lugares que ellos consideran supuestamente islámicos, entre ellos toda la ciudad de Jerusalén, la tumba de los patriarcas, el Cótel. También la idea, digamos, de querer islamizar, por el contrario, todos estos lugares a través de resoluciones de la UNESCO o resoluciones de las Naciones Unidas. Todo esto ha servido como excusa para tratar de desviar un poco la atención de que esto no se trata de un conflicto meramente político, sino que estamos obviamente en un problema con fuertes matices religiosos, ¿verdad? A esto hay que sumarle, ahora que hubo este atentado en Judea y Samaria, en las zonas de Cisjordania, ¿verdad? Que atacaron a una familia y la asesinaron, que ya se reveló, digamos, en estos días de que se les iba a entregar una pensión o que se le iba a dar un dinero a la familia de este atacante contra la familia judía que murió, ¿verdad? Estas tres personas que murieron. Entonces se dice de que le van a pagar $3.120 de pensión a la familia y que esto se podría incrementar dependiendo de la cantidad de años que pueda pasar este sujeto dentro de la cárcel. En esto, digamos, hay un fuerte vínculo desde hace muchos años entre el famoso martirio o los ataques terroristas con el pago, ¿verdad?, de salarios que se han estado dando, que ha sido de las críticas también que se ha dado contra los grupos palestinos. De hecho, digamos, hace unos años, en el 2001, la exministra de Asuntos Sociales Palestinos, que la llaman con el nombre de Jihad o Madre Yihad, confesaba de que el gobierno de Yasser Arafat en ese momento destinaba por lo menos $5 millones hacia los mártires, hacia los heridos y los prisioneros de las intifadas. También en el 2009 tengo registrado de que el Hamas ofrecía $3.000 por cada hombre que tomara por esposa a la viuda de un mártir en la guerra contra Israel. Y hace un par de años también el embajador iraní, creo que fue el año pasado, perdón, el embajador iraní en Beirut indicaba que le iban a dar $7.000 a cada familia de un mártir y $30.000 por cada casa destruida de las familias de los mártires por la intifada por Al-Quds, ¿verdad?, por Jerusalén. Y además adicionaba diciendo que iban a continuar apoyando la revolución palestina y que la sangre de los mártires liberaría toda la Palestina desde el mar hasta el río Jordán, ¿verdad?, haciendo una alusión realmente y directamente enfocada en un tema religioso. Esto nos tiene que poner, digamos, en alerta de que ya no estamos solamente ante un elemento político en el cual se combate desde la vía diplomática o que se combate desde la vía de las resoluciones de las Naciones Unidas, sino que se está haciendo un llamado popular para un levantamiento por el tema directamente de Al-Aqsa, ¿verdad? Lo que se ha, digamos, impulsado en las otras dos intifadas, en la del año 87 y en la del año 2000, que se buscó una excusa para poder hacer un levantamiento popular con el cual poder atacar directamente contra Israel. Se han estado caldeando los ánimos, han empezado a hacer llamados sumamente fuertes para que los levantamientos sean cada vez más constantes. En esto hay que hacer alusión también al presidente Erdogan, perdón, que hizo un llamado a que los musulmanes visiten y protejan Jerusalén, ¿verdad? ¿Me ibas a decir algo, perdona? No, sí, que afirmaba, porque es una noticia súper reciente, el que faltaba, ¿no?, Erdogan. Sí, bueno, en realidad a Erdogan y a los demás líderes árabes o musulmanes, en este caso,
Les sirve porque obviamente al haber problemas internos, pueden desviar la atención un poco de las tensiones que hayan internamente para poder unificar posiciones con un tema internacional, ¿verdad? En este caso, pues es increíble, ¿verdad? Pero a pesar de las diferencias que puedan haber entre corrientes islámicas, si hay un tema que los une a todos es su enfrentamiento contra Israel, ¿verdad? En eso les vuelve su hermandad y la fraternidad para poder luchar contra una misma causa. Dios nos libre de que en algún momento desaparezca Israel, ¿verdad? ¿Quién quiere ver la guerra fratricida que de todas maneras ya se han venido enfrentando entre ambos grupos musulmanes mayoritarios, ¿verdad? Sería una verdadera carnicería mucho más amplia de la que ya tenemos. Entonces a los grupos árabes, a los grupos musulmanes, pues en particular les sirve ese tipo de situación para levantar un poco en el tema popular, porque utilizan el discurso incendiario de la posición religiosa para decir lo mismo que decía en algún momento el mufti de Jerusalén, ¿verdad? Al-Aqsa está en peligro. Entonces, al hacer este tipo de llamado, pues incentiva otros ánimos, dejando de lado cualquier diferencia de carácter político que pueda existir, porque obviamente a todos los une una misma causa, ¿verdad? Que es la causa del Islam. Entonces, así como en los años 20 también el mufti hacía ese llamado, en la actualidad ese es el llamado que se está haciendo desde todas las posiciones que nosotros podamos ver, desde la Liga de las Naciones Árabes, desde Irán, desde las agrupaciones islamistas como el Hezbollah, como el Hamas, como la Yihad Islámica. También tenemos presidentes que quizás no son tan radicales, por lo menos en el papel, ¿verdad? Que se supone que son más pro-occidentales, pero que hacen un llamado sumamente incendiario, como es el caso de Erdogan o como es el caso también de Mahmoud Abbas, ¿verdad? Que el hecho que la política palestina siga subvencionando a los mártires o a los atacantes palestinos, esto lo que va a hacer es mantener esta situación constantemente y vamos a seguir viendo una vez más correr, digamos, mucha sangre por parte de los ataques que se puedan realizar y obviamente las respuestas que posteriormente se puedan dar. Lo que me preocupa en gran manera es que este llamado incendiario, ¿verdad? Que ya ha ocasionado varios días de furia, principalmente los viernes, que son los días que aprovechan para incentivar aún más los enfrentamientos, que esto pueda acarrear y accionar de verdad una revuelta mucho más grande. Ya vimos que con los famosos ataques con cuchillos quisieron llamarlo la intifada de los cuchillos, ¿verdad? Que al final de cuentas pues no ha llegado al nivel de violencia como lo fue las intifadas del 2000 o la intifada de 1987, pero que en este caso, utilizando la excusa nuevamente de Al-Aqsa, así como se hizo en el año 2000 con la visita de Sharon a la explanada de las mezquitas, que se pueda incentivar realmente una intifada. Las personas que conozco que están en Israel, los analistas también que he leído principalmente dentro de Israel, pues no quieren todavía irse hacia ese extremo tan radical de pensar de que estamos a las puertas de una intifada. Yo, digamos, por mi parte y haciéndome responsable de mis propias palabras, pues sí siento de que todo lo que se está viendo, por lo menos a nivel de los que no estamos dentro del país, hace pensar de que efectivamente podemos estar a las puertas de una intifada, aunque un poco distinta a las magnitudes obviamente que se dio en el año 2000. El modus operandi actual es un tanto diferente, pero la violencia con la que están actuando y la manera en la que están logrando incentivar a las masas me hace creer de que efectivamente podamos estar a las puertas una vez más de tener un enfrentamiento de características de intifada, ¿verdad, Raquel? Y Brian, ¿y Israel cómo puede, cuál sería la actitud o los movimientos o no movimientos que debería hacer Israel para no darles ningún tipo de excusa o de motivo para seguir encendiendo el fuego de esta posible nueva intifada? Es que en este caso la situación de Israel es un tanto compleja. De hecho, ya se envió a quitar los detectores de metales y están luchando también para quitar las cámaras de la explanada de las mezquitas. Entonces, es un problema porque todo este tipo de acciones que el gobierno está tomando, lo que se convierten son como en pequeños
triunfos para las agrupaciones radicales palestinas. Entonces, la única acción que Israel podría en este caso hacer es dejar en evidencia de que efectivamente desde todas las posiciones palestinas se está haciendo un llamado nuevamente a caldear los ánimos y efectuar actos de terror contra poblaciones civiles israelíes. Pero como le digo, es una posición sumamente complicada. Benjamín Netanyahu a estas alturas del juego, ¿verdad? Ya ha complicado mucho su circunstancia y dependiendo de cuánto escale el grado de violencia dentro de la región, eso también puede que le cueste en cierto modo pues el puesto al gobierno actual, ¿verdad? Porque van a empezar a exigirse que exista más mano dura y la mano dura también va a presionar a otras posiciones que creen de otra manera. O sea, en la actualidad, este tipo de acciones, por ejemplo, el de quitar los detectores de metales para complacer a un grupo que lo único que está haciendo es dando una muestra de ignorancia o de hipocresía de carácter religioso, lo que está haciendo es ayudándoles a ellos a sumar puntos en cuanto a darles la razón. O sea, le están dando la razón a los terroristas para cometer actos aún en los lugares que se supone ellos consideran sagrados. Y el hecho de que Israel remueva aquello que puede evitar más atentados le está sumando posibilidades de que se siga con impunidad cometiendo actos de terror contra población civil israelí y que no es solamente judía la que sale afectado, sino todos los que viven dentro del país. Y además, al no dejar en evidencia o al no hacer masivo un llamado a la comunidad internacional para que presionen a los gobiernos palestinos que dejen de patrocinar o que dejen de pagarle a los que cometen atentados terroristas, esto también lo que va a hacer es que se convierta o que siga siendo un gran negocio para los que cometen atentados. Obviamente, los que cometen atentados y no mueren, sino que terminan en la cárcel, reciben un salario inferior que la pensión que reciben los familiares si el famoso atacante se convierte en un mártir y logra morir, ¿verdad? Pero aún así, estamos hablando de $3,120 que va a recibir la familia de este atacante que de otra manera pues no lo hubiera ganado, ¿verdad? Haciéndolo con trabajo. Entonces, eso es el panorama tan turbio que tenemos en la actualidad y que además se ve más problemático y escalado en cuanto a los niveles por el llamado que se está haciendo a nivel de los organismos musulmanes alrededor del mundo, tanto países musulmanes como liderazgos musulmanes, así como agrupaciones islamistas radicales que están haciendo un llamado que puede también caldear los ánimos de otras células que en estos momentos no estén tan activas en atacar posiciones judías no solamente dentro de Israel, sino que también otra vez se empiecen a dar ataques contra comunidades judías alrededor del mundo, así como en algún momento se ha estado agrediendo en cierto modo ataques contra las sinagogas de Estambul o el ataque que se dio en la embajada de Israel en Jordania la semana anterior, Raquel. Sí. Bueno, Brian, no sé si quieres añadir algo más. Nos quedamos con esa idea de que quizá la esperanza de que la cosa no vaya más está puesta en que Israel consiga abrirles los ojos o que quieran abrir los ojos, que la comunidad internacional quiera abrir los ojos y ser conscientes de las maniobras de la Autoridad Nacional Palestina, de la Liga Árabe, de Irán, y puedo seguir hasta casi el infinito para que se detenga esta escalada de tensión en la zona. ¿Quieres aportar algún dato más o alguna idea más, Brian? Quizás lo último que quisiera aportar era que a pesar de la violencia con la que se actuaba en la época del liderazgo de Arafat, era un poco más fácil de pronosticar los pasos que diera Arafat, porque el liderazgo estaba concentrado en una única figura. El problema que tenemos ahora con la atomización del poder entre los palestinos es que por un lado algunos dan muestras de moderar su discurso y por el otro lado las acciones de los otros son sumamente radicales y violentas. Entonces, tratar de neutralizar a ambos grupos al mismo tiempo se hace una tarea titánica, pero creo que lo principal que hay que intentar en estos momentos es cortar de alguna manera el modo
de que sigan subvencionando económicamente o a través de cualquier institución, aún hasta instituciones de las Naciones Unidas, que se sigan subvencionando los pagos hacia los que cometen este tipo de atentados contra poblaciones civiles dentro de Israel y que además también patrocinan en parte el terrorismo internacional contra judíos en otras comunidades del mundo. Raquel. Muy bien, pues con tu análisis, con esta última idea y toda la anterior, por supuesto, nos quedamos. Muchísimas gracias, Brian. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.